Hola chicos, en este vídeo vamos a terminar con el tema 6, a ver si entendemos un poquito esto de la electricidad. Tiene mucha parte teórica. Os cuento un poquito cómo va el tema. ¿Qué es esto de la electricidad? Pues esto ya los griegos habían visto que si frotábamos el ámbar aparecían unas propiedades, determinadas propiedades sobre este material. Esta propiedad es el reflejo de la fuerza eléctrica. Ellos no lo sabían, pero es así. Mira, si yo froto dos trozos de ámbar, lo que va a suceder es que van a quedar los dos trozos cargados y entonces va a aparecer una fuerza entre ellos y se van a repeler. Lo que está sucediendo es que nosotros estamos quitando o poniendo electrones en el material. Más tarde se dieron cuenta que pasaba lo mismo con el vidrio. Si nosotros frotábamos el vidrio, también se quedaba cargado, pero se quedaba cargado de una forma diferente, porque dos trozos de vidrio se repelen, pero si yo froto vidrio y froto ámbar, esos dos se van a atraer, porque la carga eléctrica que le queda al vidrio y al ámbar es justo opuesta. Si esto lo llevamos al concepto de átomo, se entiende bastante mejor, ¿vale? Nosotros en el átomo tenemos un núcleo donde están los protones y están los neutrones, y tenemos una corteza donde están los electrones. Si yo soy capaz de quitar o poner electrones de esta parte de la corteza, pues entonces este átomo quedará con carga positiva si he quitado electrones o con carga negativa si he metido electrones. ¿Cómo podemos hacer que los cuerpos se electrifiquen? Pues mira, tenemos tres opciones. Podemos hacerlo por frotamiento, como hicieron ya los griegos, frotando el cuerpo. Estaremos eliminando, poniendo electrones y por lo tanto cargando ese cuerpo. Podemos hacerlo por contacto, porque si yo tengo, por ejemplo, un trozo de papel de aluminio y lo toco con una varilla cargada, tiene que ser con contacto, entonces los electrones pasan al aluminio y entonces queda cargado. Como queda cargado, pues aparecen las cargas o las fuerzas eléctricas entre dos cuerpos que se han cargado. O también lo podemos hacer por inducción. Inducción significa sin llegar a tocar, solo acercando una varilla cargada a una bola, podemos hacer que los electrones que hay dentro de la bola se reordenen de tal forma que los electrones se van a ir a una zona de la bola por repulsión con la varilla cargada. ¿Cómo es esta fuerza eléctrica? Mirad, esto ya lo vimos en el vídeo anterior y hemos hecho algún ejercicio con la fuerza gravitatoria. Con la fuerza eléctrica pasa lo mismo. La fuerza eléctrica tiene esta forma, es K, donde K es la constante eléctrica, la constante de Coulomb, que en el aire vale 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado partido por Coulomb al cuadrado. Y tengo la carga del primer elemento, la carga del segundo elemento, y D es la distancia que separan esos dos cuerpos. Si nos vamos a la definición de la ley de Coulomb, dice que los cuerpos con carga eléctrica se atraen o se repelen. Se atraen si los dos cuerpos tienen la misma carga distinta, y se repelen si los dos cuerpos tienen la misma carga, es decir, un cuerpo con carga positiva y otro cuerpo con carga positiva se van a repeler, un cuerpo con carga negativa y otro cuerpo con carga negativa también se van a repeler, y lo tenéis. Y sin embargo, si tienen cargas contrarias, un cuerpo con carga positiva y un cuerpo con carga negativa, pues se van a atraer.
Y lo hacen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Que traducido en una ecuación es esta ecuación de aquí. ¿Dónde podemos ver los efectos de la electricidad? Pues mirar, uno de los efectos más visibles en la naturaleza son los rayos y los relámpagos. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué hay una tormenta eléctrica? Pues sucede porque las nubes tienen electrones. Cuando tienen carga más electrones que protones, tienen una carga positiva, y cuando tienen más protones que electrones tienen una carga positiva. Cuando tienen más electrones que protones tendrán una carga negativa. ¿Qué es lo que sucede entre dos cuerpos que están separados? Por ejemplo, dos nubes que tienen cargas distintas y además que tienen cargas muy altas, porque aparece una fuerza eléctrica muy grande que hace que los electrones vayan de un cuerpo a otro. Cuando los electrones van por el aire y ionizan el aire, y se ve una luz, que es lo que llamamos el relámpago. Si en vez de ir de una nube a otra van de la nube al suelo, entonces se produce lo que es un rayo, que todos sabemos que puede tener efectos devastadores. Si coge una persona un rayo o a un animal, lo normal es que acabe con su vida. Si cae en un bosque, va a producir un grave incendio, ¿vale? Entonces tiene un poder importante. Si nosotros esta electricidad la canalizamos a través de un circuito, entonces tenemos los circuitos eléctricos. En estos circuitos eléctricos siempre se cumple la ley de Ohm, que dice que la diferencia de potencial, el voltaje que aparece en ese circuito eléctrico, siempre es igual al producto de la intensidad por la resistencia. La intensidad es la carga eléctrica que pasa por unidad de tiempo por ese circuito, se mide en amperios. La resistencia depende del material, depende de cuál sea el cable que está conduciendo esa carga, cómo es, de qué tipo es. Si es más gordo o más delgado, pues tendrá una resistencia diferente. Y la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito es la energía que gana o pierde por unidad de carga cuando pasa de un punto a otro. Es muy importante que aprendamos la ley de Ohm. Voltaje igual a intensidad por resistencia. Y de aquí, despejando esta ecuación, podremos calcular la intensidad, si lo que conocemos es el voltaje y la resistencia, o podremos calcular la resistencia si lo que conocemos es el voltaje y la intensidad. Vale, la otra fuerza a distancia de la que quería hablaros es el magnetismo. También viene de hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de que ya los antiguos griegos ya veían que había determinados materiales, que era la magnetita, que atraían los clavos de las sandalias, es decir, que eran capaces de atraer el hierro. En la actualidad, los imanes, casi los conocemos todos. Los hay de muchos tipos, ¿vale? Lo más común es verlo así, en forma de herradura o en forma de rectángulo, pero también hay imanes que tienen forma de botón, como los imanes de neodimio, que son muy potentes además. ¿Qué es un imán? Pues es un objeto que es capaz de atraer a materiales metálicos, ¿vale? Todos los materiales que tengan hierro van a ser atraídos por un imán. Y además presentan una característica principal, es que siempre tienen dos polos, un polo norte y un polo sur,
y el campo magnético siempre sale del polo norte y va al polo sur. Estas líneas que aparecen aquí, estos son virutas de hierro, en realidad lo que me está haciendo ver es cómo son las líneas de campo, ¿vale? Ese campo magnético queda representado a través de la posición que adoptan esos trocitos de hierro. Si cogemos dos imanes, pues entonces va a aparecer una fuerza magnética entre ellos, de tal forma que si yo pongo dos imanes colocados tal que el polo norte de uno esté encarado con el polo norte de otro, va a aparecer una fuerza de repulsión, igual que pasaba con las cargas, que dos cargas iguales se repelían, pues aquí nos pasa lo mismo, y sin embargo si son distintas va a aparecer una fuerza de atracción. La ecuación para poder calcular la fuerza magnética es mucho más compleja, aparecen valores, aparecen operadores que todavía no conocemos, el producto vectorial. Entonces, de momento no vamos a trabajar con ella, simplemente que sepamos que existe. Uno de los lugares donde aparece un campo magnético siempre es en la Tierra, que tiene un polo sur y un polo norte magnético, de tal forma que como aparecen líneas de campo entre el polo norte y el polo sur, fijaros que el polo norte geográfico y el polo norte magnético están casi enfrentados. Si yo cojo el polo norte geográfico, muy cerquita del polo norte geográfico estará el polo sur magnético, ¿vale? Pues cuando yo pongo, por ejemplo, una brújula en la superficie de la Tierra, ese campo magnético hace que la aguja se oriente hacia el polo sur magnético, que está muy cerquita del polo norte geográfico. Si veis el dibujo, se ve aquí que el polo norte y el polo sur magnético y geográfico justo están cambiados. Además, el polo magnético no está fijo, sino que su eje se está inclinando. De tal forma que cada vez el polo norte geográfico y el polo sur magnético cada vez están más separados. Uno de los efectos más bonitos que se pueden ver sobre el campo magnético son las auroras, ¿vale? Las auroras polares, que si las vemos en el polo norte se llaman boreales y en el polo sur se llaman australes, consisten en que nosotros vemos unas luces. Mirad, aquí aparece una aurora polar. Estas luces que nosotros vemos aquí en realidad son trocitos de hierro que están atraídos por el campo magnético terrestre. Y cuando se va haciendo de noche, nosotros podemos ver en suspensión esos trocitos de hierro que parecen luces, en realidad son reflejos de la luz del sol en esos trocitos de hierro. Por último, deciros que la electricidad y el magnetismo, estas dos cosas que hemos visto hoy, no están aisladas, sino que están relacionadas. Un campo eléctrico genera un campo magnético, de tal forma que si yo pongo un circuito, yo puedo ver cómo un imán se orienta gracias a ese circuito. Es decir, una corriente eléctrica me genera un campo magnético.
Y al revés, si yo cojo un imán y lo acerco a una bobina, lo voy acercando y separando, yo voy viendo que sobre la bobina aparece un campo eléctrico. Es decir, que el campo magnético genera campo eléctrico y el campo eléctrico genera campo magnético. Por eso, en física, cuando se estudian estos dos fenómenos, se estudian con el nombre de electromagnetismo, porque los dos están relacionados. Bueno, con esto que os he contado, lo que tenéis en el libro, pues ahora hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto y me lo enviáis como hicisteis con la primera parte del tema. Un saludo y manteneros sanos.